Bienvenidos a nuestro canal, a todos nuestros suscriptores, nuestros seguidores en redes sociales. Vamos a continuar subiendo más videos de las matemáticas. En esta oportunidad, un tema muy importante dentro de álgebra, lo que es potenciación. Es importantísimo que conozcamos los conceptos, las definiciones de los diferentes temas para que de esa forma podamos abordar de manera satisfactoria la resolución de los problemas, ¿ok? Entonces, además, déjame indicar lo siguiente. El que domina álgebra domina el resto de las ramas de la matemática. Bueno, desde nuestro punto de vista, porque eso es nuestra experiencia personal, por favor. ¿Listos? Entonces, la potenciación es una operación matemática que a partir de dos números llamado uno base y el otro exponente, podéis encontrar un tercer número llamado potencia. Y ahí están las indicaciones. La base pertenece al conjunto de los números reales, el exponente al conjunto de los números enteros y la potencia también al conjunto de los números reales. Ejemplos prácticos. Hay 3 elevado a 4 es 3 por 3 por 3 por 3, 81. Y 3 base, 4 exponente, 81 es potencia. Son los elementos de una potenciación. Tenemos más ejemplitos como esta, por ejemplo, cuando un número negativo esté elevado a un número impar, será el resultado, la potencia será negativo. ¿Ok? 3 veces multiplicado. Menos 2 elevado a 4, en paréntesis, por favor, 4 veces multiplicamos a menos 2, en ese caso sale positivo. Eso es ley de signos, por favor. Menos por menos, por menos, por menos. 4 veces será positivo. ¿Ok? Si no hay paréntesis, mis estimados, ¿ok? Y aquí en ambos sale negativo, ya sea en exponente impar o exponente par. Puede ser 4 veces raíz de 3 multiplicado, raíz de 81, sale pues 9 en este. Explicando, si está en paréntesis una expresión negativa, el exponente es par, la potencia sale pues positivo, ¿ok? Si una expresión negativa elevado a un exponente impar, entonces la potencia será negativo. Hay que saber, ¿no? Cuando hay 3 por 3 por 3 por 3, 4 factores, es 3 a la cuarta, que sale 81. Podría presentarse un problemita así, 3 más 3 más 3 más 3, 4 sumandos, en este caso es 4 por 3, 12. No te olvides eso, no te olvides. Podría presentarse con 1, jóvenes, estudiantes, señoritas, ok, niños, ahí está. 1 por 1 por 1 por 1 hasta 2023 veces 1. En lo que es multiplicación, que digamos, esto indica que es 1 elevado al 2023, igual a 1, simplemente. Podría presentarse este caso, 1 más 1, 2023 veces 1, es decir, 2023 veces sumando. Entonces, en este caso, 2023 por 1, 2023 nada más. No te olvides, ya que está el resumen de lo que estamos indicando, tanto para el producto, que es la potencia, b elevado a la n, cuando es de esta forma, o cuando estás sumando aquí, n veces b, cuando estás sumando, simplemente n por b. No te olvides, aquí están los secretitos. ¿Qué pasa cuando el exponente es 0? ¿Ok? Todo número elevado a un exponente 0 será 1, pero con cuidado que la base debe ser diferente a 0, ¿ok? Para todo base que pertenece a los reales, pero diferente a 0, ¿ok? Listo, listo. Eso es importante, la restricción. 3 elevado a la 0 es igual a 1, raíz cuadrada de 3 elevado a la 0 es igual a 1, 1 más 2 más 3 hasta 100, en este caso 5050, creo que sale eso, elevado a la 0 es igual a en este caso va a ser 1, chicos. Esto es 1, ¿ok? Listo. Raíz cuadrada de 9 menos 3 elevado a la 0 es igual. Primero, hagamos una operación dentro del paréntesis. Raíz de 9 es 3 menos 3, ¿no? 3. Raíz de 9, 3. Menos 3, 0. 0 elevado a la 0, 0 elevado a la 0 es no definido. Es el término correcto no definido, chicos, ¿ya? Por el paréntesis, tenga cuidado cuando está así. Menos 3 elevado a la 0 es igual a, en este caso, menos 1. Si está en paréntesis el número negativo elevado a la 0, será pues simplemente más 1. Listo, no te olvides. Ahora, este caso, por favor, este caso podría presentarse de esta manera. En este caso, siempre le indicamos de que hay que abordar de arriba hacia abajo, ¿no? Aquí hay que abordar de esta manera, ¿no? Fíjate, así hay que abordar. Entonces, primero, esta parte, 2 elevado a la 0, parte será 1. Por lo tanto, queda 3 elevado a la cuarta. Importante la acotación ahí, ¿ah? Ahora, otro podría presentarse así, entre corchetes o entre paréntesis, pero todo elevado a la 0. Analizas aquí dentro, no, son operaciones muy elevadas que va a salir, pero como está elevado a la 0, en este caso va a salir 1. Tenga cuidado, por favor, tenga cuidado en cada una de las cosas que estamos indicando. Es importantísimo dominar el aspecto teórico, ¿ya? En cosas básicas. Después ya puedes entrar a resolver con toda confianza problemitas. Aquí viene lo que es el exponente 1. ¿Cómo es cuando el exponente es 1? Recuerde que la base de todos los reales elevado a 1 simplemente es la base. Es decir, 2023 elevado a la 1 es igual a 2023. O sea, cuando el exponente es negativo. Cuando el exponente es negativo, mis estimados jóvenes estudiantes, la base se invierte. Su recíproco. ¿Quién es recíproco de B? 1 entre B. Y la potencia se vuelve con signo más. Era B elevado a la menos n. Aquí es 1 entre B todo elevado a la n. Para todo que la base pertenece a
Tenga cuidado ahí. Entonces, algunos ejemplitos tenemos. 3 elevado a la menos 2 será igual 1 entre 3 elevado al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9. Prácticamente ingresa para cada uno de los números, tanto para el numerador y denominador. Tenga mucho cuidado. Ahora, la base, recuerde que podría ser un número real. En este caso, fraccionario 2 quintos elevado a la menos 2, se invierte la base. Su recíproco de 2 entre 5 es 5 entre 2, elevado a 2. 5 al cuadrado, 25, 2 al cuadrado es 4. Simplemente eso. Ojo, importante acotar, en cada una de las cosas que estoy indicando es de ida y vuelta, por favor, ¿no? Estando en esta parte de aquí, podéis tú llegar aquí, lo que está en la izquierda, de la izquierda a la derecha. Esto es importante, por ida y vuelta. Bien, chicos y chicas, jóvenes estudiantes, en el siguiente video vuelvo entonces con exponente fraccionario. ¿Por qué? Porque tengo que definir lo que es radicación. Y hasta aquí, no te olvides de suscribirte y comentar y compartir nuestros videos. De tal manera podamos nosotros también continuar subiendo más videos educativos acerca de las matemáticas y más adelante lo que es física y química. Tenemos unos objetivos que cumplir y lo vamos